Me decidí a estudiar instrumentación quirúrgica porque mi padrino de bautismo era cirujano en el Hospital Ramos Mejía y había rendido para ser azafata y para entrar para estudiar instrumentación quirúrgica. Y me dice, mira, las azafatas terminan rápido su carrera. Me dice, seguí instrumentación quirúrgica y trabajamos juntos y vamos a empezar juntos. Él ya era jefe de cirugía en el Ramos Mejía y entonces empecé a estudiar instrumentación quirúrgica. Ahí me encantó la carrera, me encantó todo lo que es el quirófano. En aquellos años estudiar instrumentación se hacía 3 meses de enfermería, de prácticas de enfermería en las salas, y luego se hacía todo lo que eran las prácticas en los quirófanos. En el segundo año cada una hacía la rotación por las especialidades. Yo estudié en el Hospital Ramos Mejía. En el Hospital Ramos Mejía rotábamos por el pirovano, por el alvear y por el oncológico. Entonces ahí hacíamos todo lo que eran las distintas especialidades que no había en el hospital y así veíamos otro sistema de trabajo. Una vez terminada y egresado del Ramos Mejía, mi papá, que era suboficial del ejército y hacía muchos años que estaba retirado, me dice, ¿por qué no entras a trabajar en nuestro hospital? Y entonces vine en aquellos años. Para poder entrar acá en el hospital había que rendir un examen, un psicofísico y aparte la práctica. Así que nos tomaron el examen. En ese examen nos encontramos con Norma, entramos las dos el mismo día, y con María Marta Leme, que son mis compañeras de Malvinas. Nosotras rendimos y de las tres yo saqué 100 puntos y las chicas ahí también anduvieron rondando los 100 puntos. Entonces entramos las tres juntas al toque. Ya la semana estábamos trabajando. Después a lo largo de los años me dediqué a la docencia. Los primeros años de instrumentación instrumentaba y luego durante la tarde dábamos clases de instrumentación quirúrgica acá en la escuela del hospital. Cuando vino el 2 de abril yo estaba dando clase a las alumnas, yo daba lo que era la parte práctica y dijeron que había que ir a Malvinas, que necesitaban voluntarias, así que dejé la clase y me vine a anotar acá a la dirección para ir. Para nosotros fue una sorpresa total por ser mujeres y que llamaran mujeres, porque en esos años todavía no había mujeres incorporadas a las Fuerzas Armadas. Recién estaban en las escuelas y había mucha reticencia por parte de los hombres para que se incorporaran. Entonces, para nosotras que llamaran mujeres fue toda una sorpresa, y primero que pidieran, primero que nosotras civiles sin instrucción militar. Entonces, cuando tenían las primeras mujeres en las escuelas que ya venían con una pequeña preparación, aunque sea de unos meses, pero la iban a tener mejor que nosotras. Pero lo que necesitaba en realidad eran instrumentadoras, porque en aquellos años las carreras de enfermería en el ámbito de las Fuerzas Armadas se hacía todo lo que era el piso y no se hacía la rotación por quirófano. Entonces los enfermeros militares que salían con el grado de suboficial no tenían la preparación del quirófano. Entonces, llegados al buque Almirante Irizar, nos encontramos con los enfermeros de la Armada, que había 2 o 3 nada más que tenían la preparación y tenían una excelente preparación del quirófano con instrumental y con suturas, pero lo que no tenían ellos era cómo iba cada caja de instrumental para cada cirugía que se iba a necesitar, suponiendo más o menos, teniendo conocimiento de lo que pasaba acá, tener una caja de traumatología, una de oftalmología, porque acá
nosotros veíamos heridos de bomba, de arma de fuego, lo mismo que ven las instrumentadoras del Churruca, supongo, pero no era tan constante, aparecía uno por año, una cosa así. El Irizar estaba excelentemente preparado porque la Armada tuvo la precaución de llamar a las enfermeras de Puerto Belgrano. Entonces las enfermeras que estaban en la escuela en Puerto Belgrano fueron las que prepararon el Irizar. Después no las dejaron que viajaran ellas y fuimos nosotras. En esa discoordinación que hay entre las fuerzas que hubo en ese momento. Y el director del hospital de Puerto Argentino, que era el ahora coronel Ceballos, se dio cuenta que necesitaba instrumentadoras, porque enfermeros tenía los enfermeros militares. El hospital de Puerto Argentino era de las 3 Fuerzas Armadas, entonces tenía de las 3 fuerzas enfermeros, pero no tenían la preparación y la agilidad en el manejo quirúrgico, que tiene una instrumentadora ya con experiencia. Entonces tenía que ser un médico, tenía que instrumentar, y ahí se tardaba más en las cirugías y se distraía a un médico que lo necesitaban en otro lado para que instrumente las operaciones. Por eso decidió pedir urgente instrumentadoras. El conflicto empezó el 2 de abril y nosotras acá ya sabíamos que las mujeres no íbamos a tener cabida en el conflicto. El hospital estaba un 50% parado, solamente se operaban las urgencias. Y entonces nos dedicábamos más a preparar material, gasa, se hacían, lo único que se operaba eran las afenectomías, que eran las operaciones de varices, para poder con esas venas que se extraían nosotras las preparábamos y las suturábamos todos los agujeritos de las colaterales y las dejábamos preparadas para tener prótesis. Y las usaríamos después como prótesis naturales para los que iban a venir, porque ya se sabía que la mayor cantidad de heridas siempre es en los miembros. En esos momentos los quirófanos eran separados, como antiguamente en todos los hospitales. Ahora hay un quirófano que está todo unificado, hay un centro quirúrgico con todas las salas juntas. Entonces nosotras nos conocíamos, pero cada una trabajaba en su sala. Dentro de la instrumentación quirúrgica cada una tenía una especialidad diferente y igual nos conocíamos, y bueno, esa conversación de a dónde vamos, qué hacemos, nos decidimos, no nos decidimos, bueno, pero una vez que firmamos y ya nos fuimos. Y el 8 de junio viene el mensaje militar desde Puerto Argentino que necesitaban instrumentadoras. En realidad llegó el 7 y el 8 nos fuimos. ¿Y el 8? ¿Llegó el 7 y el 8 ya se fueron? Sí, porque llegó acá a las 8 de la mañana, nos avisaron, vinimos y a las 3 de la tarde nos fuimos disfrazadas de militares, porque en esos años no había ropa para mujeres, los talles eran grandes, así que nos dieron ropa de verano, que era la única que había acá en el hospital, y 3 talles más grandes con borceguíes. El talle más chiquito era el 40, nosotras calzamos todas 36 y 38, así que íbamos disfrazadas. ¿Eran muy jóvenes? ¿Qué edad tenían? La más chica éramos Cecilia Richieri y yo, que teníamos 23 años recién cumplidos, y después las chicas tenían 28. Unas pibas. Sí. Y van a una guerra. Sí, por eso... ¿Y con qué espíritu iban? Por eso la historia de nosotras, somos 16 mujeres veteranas de guerra, de las distintas fuerzas. Pero nuestra historia es distinta, porque ustedes nos ven en las fotos y nosotras todas contentas, con cara sonriente, pues nosotras nos ofrecimos de voluntarias para hacer nuestro trabajo, que nos encantaba, y para servir a la patria y para ayudar a nuestros compañeros que estaban allá peleando. Entonces nuestra historia es distinta porque no nos sentimos presionadas, fuimos con una alegría y un espíritu para trabajar. Susana estaba divorciada hace unos años y tenía una nena chiquita que tenía 8 años, que nos acompañó hasta el avión en el último momento.
Y después yo, que era la única que estaba de novia, con un militar, como a él no lo habían convocado, era cirujano militar, entonces se ofendió, no me dejaba ir y esa misma tarde me peleé y al otro día me fui. Sí. Era el destino. Era el destino, sí. ¿No? Claro. Sí, sí, sí. Nos embarcamos al otro día a las 4 de la mañana. Nos fuimos, primero fuimos a Río Gallegos Río Gallegos. en un avión de línea. Fuimos precursoras también en eso porque el piloto nos invitó a viajar en la cabina del avión. Así que como éramos las únicas mujeres vestidas de verde, éramos la sensación del avión de aerolínea. Y nosotros nos fuimos de acá con un Buenos Aires como un día como hoy, donde todo era una vida normal, a llegar a Río Gallegos y encontrarnos con una ciudad verdaderamente preparada para el conflicto, con las ventanas cerradas, todas tapadas para el oscurecimiento, y ver todo ya militarizado el aeropuerto. Llegamos allá y por supuesto nadie sabía que llegábamos, nadie nos recibió, no sabíamos a dónde ir. Todo el mundo nos decía que era mentira que íbamos, pero nos encontramos con un médico que había estado acá y él nos llevó al hospital de Río Gallegos y ahí confirmaron que íbamos y nos dieron nos llevaron a lo que es el comando logístico de la zona y ahí nos dieron la ropa de invierno, porque hasta ese momento estábamos de ropa de verano. Y ahí nos llevaron en jeep abierto, con 2 grados bajo cero y con ropa de verano, hasta el lugar, hasta el comando. Ahí nos dieron la ropa y nos fuimos de ahí vino un helicóptero a buscarnos otra vez al aeropuerto para llevarnos a unos galpones que hay en un lugar que se llama Punta Quilla, que está cerca de Río Gallegos, y hasta ahí se acerca el Irizar, que es lo más que se podía acercar. Y ahí vino el helicóptero del Irizar a buscarnos. Llegamos y ellos, los marinos que estaban en el buque, no sabían que llegaban mujeres. Ya habían bajado a sus mujeres en Puerto Belgrano, porque decían que no querían mujeres, y se encuentran con que llegamos nosotras 6, y entonces no nos recibieron muy bien. Venían del hundimiento del Belgrano. Los marinos tienen una creencia de que los curas y las mujeres traen mala suerte, y justo nosotros íbamos con un cura también. Entonces, pero tarda un día casi. Sí, lo que pasa que nosotros tardamos más porque a lo largo del viaje nos encontramos con buques torpederos ingleses, nos encontramos con los buques hospitales de ellos. Ellos venían con los heridos del buque que habían hundido nuestros aviones, entonces se quedaron sin sangre y hubo que pasarle la sangre que teníamos en el banco del Irizar. Vino el helicóptero de ellos a buscarlo, y todas esas son negociaciones que se hacen con las Naciones Unidas en el medio. Entonces hubo que parar los 2 barcos hospitales, hacer el traspaso de la sangre, y todo eso nos llevó unas cuantas horas. Los suboficiales fueron los que vinieron a buscarnos para la preparación de los quirófanos, porque 3 quirófanos tenía el Irizar. Y entonces los ayudamos en esa preparación de las cajas, en instrumentar las suturas. Y ya ahí, una vez que empezamos a trabajar, ya nos acoplamos al resto de la tripulación. Los enfermeros eran enfermeros de la Armada, sí. Sí. O sea, el único personal de ejército que estaba éramos nosotras. Junto con nosotras iba una dotación de médicos y una dotación de enfermeros y bioquímicos que iban al hospital para reforzar a los que estaban en Puerto Argentino. Uno cuando es chico ve las Malvinas tan chiquitas en el mapa que piensa que es una cosa chiquita, y cuando uno llega ve esa inmensidad, esa costa tan parecida a la nuestra, porque nosotros al subirnos al helicóptero ahí se nota verdaderamente que es una continuación de la plataforma continental. Uno desde el avión sí lo ve, pero en el helicóptero se nota
realmente lo que es que es el mismo tipo de terreno. Sí. Y ahí el buque se quedó en la bahía frente a Puerto Argentino. Estábamos a 500 metros, 600 metros de la costa, pero cuando llegamos era el atardecer, que allá es a las 5 de la tarde. Y del 9. Entonces llegamos y era pleno empiezan los bombardeos, empiezan a la tarde, porque ellos bombardeaban durante toda la noche. Durante el día descansaban y recogían sus heridos. Entonces llegamos y ver ese bombardeo, la verdad, uno recién toma conciencia después con los años. En ese momento nosotras con la adrenalina de llegar y ver Malvinas y ver eso, ni tomábamos noción del peligro que estábamos corriendo, porque el buque estaba en el medio, en la bahía, y se bombardeaban de un lado al otro con el buque en el medio. Bombardeos de la Armada Inglesa. De tierra a tierra y de los buques, sí, a tierra, sí. Nosotros no teníamos noción que estábamos nosotros en el medio. Después con los años los soldados nos contaron, sí, que ellos veían, claro, que ellos veían al buque en el medio y ellos estaban los artilleros ahí viendo que no nos pasara nada. Nosotras siempre hablamos y no tenemos recuerdo de haber dormido, no tenemos recuerdo de haber comido, sí, porque yo me hacía mal el movimiento del buque y los marinos me dijeron que para que no me haga mal tenía que comer pan y puré. Entonces en esos 10 días bajé de peso, pero llegué re flaca a casa. Y después no recordamos ni haber comido, ni haber dormido, no recordamos habernos bañado en los 10 días que estuvimos. Empieza el bombardeo y esa noche ahí mirando de espectadoras hasta la mañana que empezaron la evacuación de los heridos. Durante esa mañana empezó el tire y afloje de que el director del hospital, el coronel Ceballos, quería que bajemos y la gente de inteligencia no nos dejaba bajar, quería que nos quedemos a trabajar en el buque porque no nos habían dado grado militar. Entonces, por la Convención de Ginebra, un civil en medio de un conflicto puede ser un espía y se lo puede fusilar. Entonces, no querían exponernos a eso y a los bombardeos fuertes, porque ya las tropas venían bajando de los montes hacia Puerto Argentino. Entonces, esa noche había sido tan grave el bombardeo que se decidió que nos quedemos a trabajar en el buque, y ya ahí empezaron a llegar los heridos y ahí ya empezó el trabajo. Los suboficiales de la Armada y los médicos tomaron cada uno una zona del buque y entonces nos repartieron a cada una de acuerdo a nuestras especialidades en la instrumentación quirúrgica. Entonces yo, como tenía más noción de lo que era neuro, que es un manejo general y es la parte más complicada de la instrumentación, me tocó terapia intensiva. Y a Susana Massa, que es que hace cardiovascular, que es la otra especialidad más compleja, le tocó lo que era el triage, ayudar en el triage. Y el resto de las chicas... Explícanos, para quien no sabe, qué es el triage y qué es lo que tiene que hacer ella, es muy importante. Es marcar con los distintos colores de acuerdo a la gravedad con la que viene el paciente. En principio los pacientes ya venían con su cartelito escrito desde el hospital de Puerto Argentino, entonces no había problema, se derivaba de acuerdo a lo que venía con su tarjetita armada. El problema fue que con el pasar de los días y con el hospital lleno, el hospital colapsó y entonces venían directamente desde el campo de batalla al Irizar. Entonces a esos había que bañarlos porque ellos habían estado 50 y pico de días en medio de la tierra y con la pólvora,
y es una tierra muy, muy pegajosa, que mezclado con la pólvora se hace una costra negra. Algunos no se habían podido bañar porque estaban en zonas alejadas del poblado, entonces había que bañarlos, fregarlos con cepillos sin ver si no los estábamos lastimando más al hacer eso. Y bueno, a esa tarea nos abocamos casi todas nosotras, primero en bañarlos, después se hacía recién ahí el triage y de ahí pasaban a las distintas salas. O sea, hicieron tareas de enfermería. Sí, 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 sí. En realidad tuvimos más tareas de enfermería que de instrumentación. O será que a nosotros se nos quedó más grabado, porque nosotras al ser instrumentadoras estamos acostumbradas a que nosotros recibimos en el quirófano al paciente con la premedicación, medio dormido, es un paciente que casi no tiene contacto con nosotras, seríamos los seres anónimos del quirófano. Entonces no estábamos acostumbradas a ese trato tan cercano que tiene la enfermera del piso con el paciente. Entonces eso para nosotros fue un estrés, tener ese contacto con el paciente. Una adrenalina y una tensión impresionante. Claro, porque nosotros el paciente viene, se opera, se acuerda del cirujano y se acuerda de la enfermera del piso, pero de la instrumentadora no, porque casi no la ve o no se acuerda. Claro. Y todos chicos jovencitos, me imagino, ¿no? Sí. Sí, todos soldados jóvenes de 18 años, era la clase que había sido convocada para el conflicto. ¿Mayoritariamente qué tipo de heridas traía? Mayoritariamente era, en principio los que venían operados del hospital venían con heridas abdominales y torácicas y muchas esquirlas, heridas de esquirlas. Allá el problema que hay es que la tierra es tan pegajosa, tan barrosa por la nieve y el agua nieve que está cayendo continuamente, que las ambulancias se quedaban atascadas. Después se tenían motos de cross, los ingleses, algunas fueron confiscadas, que las encontraron los argentinos y los trasladaban ahí, y eso eso le impidió al paciente ese beneficio que es la hora de oro que se tiene en cuenta, ¿no? Ese tardar y traerlos sangrando los debilitaba muchísimo por la pérdida de sangre que tenían. Llegaron en helicóptero, lo que pasa que después empezó el tiempo a fallar, el mar se complicó y el buque cuando está anclado frente a Puerto Argentino no le andan los estabilizadores cuando el buque está parado. Cuando el buque está andando, sí. Entonces, cuando empezó esa complicación del mar, el buque empezó a rolar a 45 grados. Entonces teníamos que hacer nuestro trabajo a 45 grados. Las operaciones atadas, nosotras al paciente, al cirujano, al anestesista, todos atados para movernos al mismo tiempo y poder continuar las cirugías. En terapia se me hizo complicado porque no teníamos cómo atarnos, en la sala había que moverse. Así que sufrimos caídas. Realmente yo digo siempre que la instrumentadora con el cirujano, generalmente uno trabaja en un lugar fijo con su cirujano fijo, que es como su pareja de baile. Cuando uno tiene su pareja de baile, baila espectacular. Cuando uno se encuentra con alguien con el que no ha bailado nunca, es un estrés que se agrega a eso. Pero no, nos desenvolvimos bien, no tuvimos problemas y realmente nos acoplamos bien con los cirujanos. Sí, con los enfermeros sobre todo, que eran los suboficiales, nos ayudaron muchísimo en la parte de enfermería. Lo que vimos que tenemos un problema con la enfermería en las Fuerzas Armadas, ¿no? No aceptaron nuestra incursión como civiles, porque nosotras vueltas acá nos encontramos con que todas las enfermeras eran militares, entonces tener unas civiles condecoradas, eso trajo
un conflicto ahí. Pero los médicos sí volcaron en sus libros la experiencia de tener instrumentadoras, y entonces eso sirvió para que en las escuelas de enfermería ahora roten por los quirófanos y hagan una buena rotación durante su preparación. Entonces los enfermeros militares de las 3 fuerzas ahora salen con una preparación de enfermería, y aunque sea una rotación mínima, pero una rotación por quirófano, ayudando en las operaciones, instrumentando y viendo cómo es el manejo, que en aquellos años no se tenía. Los controles de las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas controlan que el buque no lleve ni armas ni alimentos, así que vino un helicóptero con personal de las Naciones Unidas para controlar que el buque no llevara más que las cosas necesarias para lo que es la sanidad. Nosotros no nos enteramos de que veníamos, digamos, retrocediendo las fuerzas hasta Puerto Argentino. Nos enteramos cuando, por altoparlante, el día 13 a la noche, avisa el comandante de que se iba a firmar el cese del fuego, que iba a ser el día 14. Entonces, ahí los militares de carrera, los marinos, sufrieron una decepción porque estábamos todos sin saber lo que estaba pasando en tierra, y eso fue un shock. Entonces ahí hubo que sacar nuestra hermana, madre y amiga para contenerlos, porque para ellos fue un shock. Nosotras creo que en medio de la inconsciencia de nuestra juventud y de lo que estábamos haciendo, lo tomamos con bronca, pero no como ellos. Para ellos fue un golpe fuerte. Nosotros seguimos trabajando, eso fue a la noche. Durante la mañana se firmó el cese del fuego y nosotros seguíamos recibiendo heridos. Nosotros recibimos 370 heridos. El buque estaba preparado para 250. Así que había pacientes en los camarotes, hubo que achicarse, y en los casinos de oficiales y de suboficiales para poder hacer lugar. Aparte, nosotros teníamos que hacer la evacuación del personal civil que estaba en la misma condición que nosotros, porque los soldados dicen: no, nosotros somos los veteranos de guerra, pero dentro de una guerra hay gente del correo, gente de vialidad nacional, gente de aviación que es civil, y todos tuvieron que subir al Irizar para poder hacer la evacuación. Los soldados venían en un estado primero de mutismo, después al vernos a nosotros se querían adueñar de nosotros. Era como ver a la figura materna, a la hermana. Entonces el problema que teníamos era que no nos podíamos repartir porque éramos 6 solas. La mayoría de nosotros estaba en los quirófanos, en la sala trabajando. Entonces la que andaba libre haciendo las curaciones en lo que era la sala general era capturada porque todos en principio no querían hablar. Después sufrieron como tomar conciencia de que ya volvían a tierra y querían contarnos todo lo que habían vivido, querían hablarnos de su familia, y todo eso trajo que nos quedáramos en los quirófanos solamente, porque ya no se podía manejar la situación después. Una carga impresionante. Sí. Impresionante. Claro, ellos nos querían que estemos con ellos. Después del día 14, que fue el día de la rendición, nosotros seguimos trabajando hasta el día 17. Estuvimos 3 días más, que el buque estuvo prisionero, digamos, hasta que los ingleses dieron la orden de que nos dejaban volver al continente. Cuando volvimos, llegamos a Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia el buque sí se arrima a puerto. Entonces ahí fue otra vez la evacuación de los heridos, otra vez ayudar a la evacuación,
Y después los heridos fueron llevados al hospital de Comodoro. Sí, ahí los recibieron las enfermeras de Comodoro Rivadavia, que la mayoría era de la aeronáutica. Sí. Nosotros estábamos con que no los queríamos dejar, eran como nuestros pollitos. Entonces nos obligaron a dejarlos, y como éramos las únicas mujeres, nos dijeron: van a ir a un hotel 5 estrellas, ustedes separadas de toda la tropa, porque la tropa que bajó del Irizar se fue a las unidades que les correspondían de ahí de Comodoro, para que no tuvieran contacto con nadie, ni periodistas ni gente de la ciudad. A nosotros también nos pasó lo mismo y nos llevaron a un hotel 5 estrellas que estaba sin inaugurar, así que estábamos nosotras solas con el encargado del hotel, sin comida, sin nada, porque el hotel estaba vacío. Así que decidimos irnos, y como teníamos 2 oficiales de inteligencia que nos habían puesto a nosotras a cargo de ellos, nos pusimos medias caprichosas y nos tuvieron que llevar a Comodoro a ver a los heridos. Entonces ahí comimos y bueno, volvimos al hotel a dormir, dormimos un poco, aunque la mayoría de la noche la pasamos charlando de lo que habíamos vivido. Y al otro día, para que no nos escapáramos más, nos llevaron al aeropuerto de Comodoro, que como estaba militarizado no se podía salir, y bueno, y ahí nos mantuvieron todo el día hasta poder salir. No, nuestra familia no sabía nada, nos despedimos acá en Buenos Aires. El comandante del Irizar una sola vez nos dejó hablar, de decirles estamos bien y nada más, cuando llegamos a Puerto Argentina. Y esa era la única comunicación que tuvieron con nosotros, hasta que les avisaron que nos vayan a buscar a Palomar, como a todos los veteranos. Deben acompañar muchas imágenes, ¿no?, de toda esa experiencia. Sí, son cosas que uno no puede contar. Sí. Y se habla a veces de situaciones después de una guerra que cuesta dormir o demás. ¿Te ha pasado algo? Sí. Yo, que soy la que más voy por todos lados, dando charlas y encontrándome con los otros centros de veteranos, hay una constante de hipertensión arterial, de diabetes, problemas posturales por dormir mal, insomnio, que no es un insomnio de estar toda la noche, sino es como una vigía que uno está, que apenas siente un ruidito, y eso sí lo sufrimos todos. Sí. Y un trastorno obsesivo compulsivo con el orden, veo yo, en todos. ¿En todos? Sí. ¿Y a vos te pasa eso? Sí, totalmente. Todo. Y por ser mujer charlo más con las esposas, y realmente las esposas son las que han bancado a todos los veteranos, porque han llegado muy mal, con problemas de drogadicción, con problemas de alcoholismo, con problemas psiquiátricos graves. Eso todavía no está muy resuelto, a pesar de la resolución que nos obliga a hacer un control psicofísico. Nadie nos obligó a hacerlos, así que nadie lo hizo. Nosotros tenemos, no estoy muy a favor de los centros veteranos de guerra, porque los centros veteranos de guerra, los veteranos, ¿qué hacen? Se reúnen en un pueblo o en una ciudad o en una municipalidad, se juntan los de esa zona. Generalmente uno tiene de amigo o de pariente un psicólogo. Ese psicólogo es el que atiende a ese grupo. Ese psicólogo lo contiene, pero ese psicólogo no lleva estadística. Entonces nosotros, para pelear, perdemos esas estadísticas, que son las que necesitamos para decir, bueno, somos 300 y los 300 tenemos hipertensión, tenemos... Debería estar el Estado. Claro,
Nosotros tenemos ahí las 3 Fuerzas Armadas, tenemos el Centro de Veteranos de Guerra que está acá atrás, adosado al hospital. El Centro de Veteranos de Guerra realmente con el coronel Vilgrela Madrid y con el coronel Bourdieu, que es psicólogo y psiquiatra, son los que llevan al frente el tratamiento de todos los veteranos. Lo que pasa es que los veteranos tienen una reticencia a venir, porque siempre se les dijo que este centro era para problemas psiquiátricos. Y entonces, y a veces no es un problema psiquiátrico, sino que ese problema se manifiesta en la hipertensión, y entonces tienen reticencia a venir. Con los años, la verdad que los 2 coroneles se han puesto firmes para que todas las unidades del país los vayan mandando, y realmente en los últimos años se está logrando. Falta dinero como en todos lados, pero tienen un grupo de psicólogas ahora y de psicólogos que realmente están haciendo bien el estudio de lo que estamos sufriendo de estrés postraumático. Primero que nosotras somos muy pocas. Llegar acá al hospital, nosotras somos 5, nadie sabía nada. Cuando volvimos acá, primero nos dieron un mes de licencia especial. Entonces cuando volvimos al mes, acá nadie se acordaba más de Malvinas. Pasaron los años, nadie se enteró que habíamos ido, salvo los más conocidos, y pasaron 29 años hasta que hicimos nuestra primera jornada de veteranos de Malvinas acá, y recién pudimos hablar por primera vez. Por supuesto las organicé yo, y ahí pudimos contar nuestra experiencia acá para que la conozcan, sobre todo ahora que las fuerzas tienen a la mujer totalmente incorporada, se hacen misiones de paz donde van las mujeres. Entonces nos parece que primero mantener la memoria de Malvinas y después contarles nuestra experiencia a las futuras chicas. Cuando llegamos acá, cada una volvió a su lugar de trabajo. Lo que pasa que ya tuvimos el problema de que, claro, los cirujanos todos querían que les instrumentáramos nosotras. Habíamos adquirido una experiencia y un resolver los problemas con nada, que claro, sobre todo Susana Massa, que es la que al hacer cardiovascular, la emergencia está ahí al toque, se había convertido en la figura difícil del quirófano. Entonces empezamos ahí a luchar, nos encontramos ya con las chicas con grado, y bueno, y eso fue difícil de acoplarse. Entonces decidimos, Susana fue la última en irse del quirófano, que fue hace 6 meses que se fue del quirófano, ahora es la secretaria del departamento quirúrgico. Yo fui la primera en irme, y María Marta quedó trabajando en la guardia de los sábados, domingos y feriados. Yo soy muy inquieta, entonces hice 6 años de procto, 7 años de ginecología, 7 años de urología, 2 años de oftalmología, y me fui cambiando y fui adquiriendo la experiencia de estar en esos lugares. Lo que pasa es que mi experiencia ahora me llevó a hacer todo lo que es manejo administrativo hospitalario. Y después me gustó esta parte ceremonial, porque después de los 20 años empezaron a llamarnos para las ceremonias, pero había un problema, nos llamaban y se olvidaban de avisarnos, o se creían que éramos hombres, que era Silvio Barrera, entonces no nos avisaban, o nos ponían con las viudas, con las esposas de los militares, de los veteranos, y entonces nos perdíamos en las ceremonias estar al lado de ellos. Entonces ahí empecé a estudiar ceremonial y protocolo, que fue mi resiliencia. Y entonces ahí empecé a organizar eventos, los congresos, las jornadas del hospital, y bueno, y ahora estoy en todo lo que es el ceremonial del hospital.
cuando él empieza a hablar, y hablamos de que habíamos estado los dos en terapia, la radio, el locutor es un veterano de guerra. Entonces había invitado a otros veteranos y hablando, el veterano que estaba ahí era Manuel Villegas. Manuel Villegas lo salva Esteban Tríez. Esteban Tríez era soldado, que es conocido, uno de los veteranos de guerra más conocidos. Lo salva a Manuel Villegas, que era su sargento, lo lleva arrastrándolo herido hasta el hospital de Puerto Argentino. Ahí lo operan. Cuando hacemos el traslado al buque Almirante Irízar, se le abre la herida, lo recibo yo, instrumento en la operación. Él va a terapia, ahí en terapia me toca a mí y me dice, en un momento que abrió los ojos, me dice, te digo mi teléfono, cuando lleguemos decirle a mi señora que estoy bien, mándale un beso a mi hija, anoto todo y él tenía el papel con el mensaje, lo lleva encima y hasta 29 años después no supimos. Nunca nos encontrábamos en las formaciones, en los distintos actos, pero nunca nos habíamos contado dónde había estado cada uno y cómo había vuelto. Así que nuestra historia con Esteban y con Manuel está unida para siempre. Sí. Sí. Pero 29 años después. Y eso que hacía como 15 años que nos conocíamos. Y tenía el papelito. Me dice, ¿esta es tu letra? Porque cada que anotábamos los signos vitales y todas las cosas en las planillas. Sí. Qué emoción. Sí. Pero esas cosas se saben después, hablando así de casualidad. Sí, nos vamos encontrando. Así como tenemos nuestro centro de veteranos para atención acá en el hospital, que es de las 3 Fuerzas Armadas, la ciudad de Buenos Aires tiene un programa de salud para los veteranos de guerra de la ciudad de Buenos Aires, que lo instauró Macri. Realmente estamos muy agradecidos con este programa porque toda la atención, nosotros, nuestra cobertura es el PAMI. Y entonces la cobertura se hace en el hospital italiano, la mayor cantidad de cosas, aunque pueden venir acá los veteranos. Pero los veteranos venir al hospital es como que tienen una reticencia aún con los años. Entonces ese programa sirve para canalizar y que ellos vean que civilmente también pueden tener la atención que se merecen. Este programa está muy bien hecho, se hace ahí en el Marie Curie, está la sede y está a cargo de un grupo de veteranos de guerra que saben las necesidades que tenemos. Nosotros, por mí, tenemos mucho contacto y hacemos la triangulación con el hospital, el centro de veteranos y ellos. Ellos organizaron un desfile hace 3 años, desfilamos todo por Libertador. Lo que pasa que como lo hacía Macri, tuvo la difusión que correspondía. Sí, desfilamos desde ATC hasta lo que es el cenotafio. Y fue realmente emocionante porque vinieron de todas las provincias, fue la mayor convocatoria que hubo. Hace 3 años. Fue hace 3 años, sí. Sí, ahora recuerdo algo, ¿no? Sí. Y como era, o sea, pedimos que sea sin distinción de grado, sin distinción de fuerza, todos juntos. Las Fuerzas Armadas no colaboraron, la gente del gobierno no difundió, pero nosotros desfilamos igual. Al principio, cada vez que venían los periodistas a hacernos entrevistas, siempre la primera entrevista que damos es a la revista Vosotras. La periodista viene y siempre mezclando lo que era la dictadura con Malvinas. Y yo siempre les digo, Malvinas es patriótico, no es político. Entonces siempre venía nuestro reportaje y un cuadrito siempre al lado con el problema de la dictadura. Entonces decidimos no hablar más.
Entonces durante casi 20 años no hablamos hasta que llega Brizonia, comandante en jefe del ejército. Él se acuerda que nos había dado la ropa de invierno y empieza a otorgar el premio de la mujer en el ejército. Entonces eso se da todos los 8 de marzo y nosotras fuimos las primeras en recibirlo. Yo había tenido hacía 2 días mi última bebé, así que me levanté de la cama y me vine a recibirlo. Somos las primeras que lo tuvimos, y a partir de ese momento él nos inculcó que teníamos que salir a contar nuestra historia. Y bueno, y ahí empezaron los primeros contactos, los primeros reportajes. Ya era otra época, con otra mentalidad de los periodistas, basándose solamente en nuestras vivencias en Malvinas. Y bueno, entonces ahí empezamos a hablar. Siempre la que más hablé fui yo, porque creo que la juventud se merece conocer la historia de nosotros. Tengo 4 hijos, y es una pena que no sepan que tienen un veterano de guerra con la mayor cantidad de medallas y no sepan cómo se llama, que está vivo. Uh-huh.